Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, arrancan las bolsas europeas y el IBEX 35 con subidas muy tímidas. Manuel, incluso ya sin subida. De hecho, efectivamente se acaba de dar la vuelta, parecía que subía una timidísima décima porcentual, pues volvemos a las mismas, cayendo un 0,3%, ahora mismo salvando exactamente, parado en los 10.400 puntos el IBEX 35, de nuevo con mayoría, bueno, parece que hay bastante paridad, hasta 17 valores en positivo, el resto con caídas. La más significativa es la de la Socimi Merlin Property, se deja un 1,4%. Ahora mismo Iberdrola es el favorillo rojo, cayendo algo más de un 1,5%, y le siguen Redella y Celnex, que están cediendo junto a Inditex algo más de un punto porcentual. Por el lado de las ganancias tenemos a Grifols, está recuperándose un 3,8%. ArcelorMittal también suma prácticamente un 2%. La aerolínea IAG, de nuevo con ganancias del 1,4%. Tras ella se encuentra Unicaja Banco y CaixaBank. En el mercado continuo lo que observamos es que las acciones de Niesa corrigen un 6,9%, le sigue Nextil, Nueva Expresión Textil, a la baja un 2%, y además de Merlin Properties tenemos a la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners, a la baja un 1,3%. Las ganancias hoy son para Atrisgel, sumando un 5,3%. Pescanova, el grupo alimentario, cotiza con avances del 4,8%, y el grupo Ecentis cerrando el cajón del podio, sumando un 4,7%. Recordemos que la prima de riesgo española en los 90 puntos básicos y que la rentabilidad del bono español a 10 años en el 3,09%. Bueno, pues parecía que iban a intentar recuperar el pulso de las bolsas europeas. No está siendo así en el caso de IBEX 35. En el resto de indicadores, Pedro, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Pues ahora mismo se han dado un poquito la vuelta. El DAX Etra, por ejemplo, suma un 0,3%, 17.449. La bolsa de París, efectivamente, en negativo, corrigiendo un 0,6%, en los 7.138 puntos. El FTSE británico, 8.023 puntos, se deja un 0,1%. La media de las 50 principales empresas europeas, el Eurostoxx, ahora mismo en los 4.606 puntos, sumando casi medio punto porcentual, un 0,4%. Entre los principales, bueno, tenemos hoy protagonistas a Zalando, ganando más de 87 millones hasta junio, casi 5 veces más que hace un año, y se deja un 4,2% ahora mismo en los 22 euros por acción. Bayer, otro de los protagonistas, multiplica por 7 su beneficio en el primer semestre, hasta los 1.966 millones, a pesar de caer en ingresos. Bayer ahora mismo totalmente en tablas. Otra compañía, pues la británica Travis Perkins, en materiales de construcción, cotiza en Londres y ha registrado una caída del 33% de sus beneficios. Recordemos que en Asia venimos de un cierre con mayoría de ganancias. El Hansen de Hong Kong ahora mismo sigue abierta esta plaza, cayendo un 0,1%. El resto números verdes, sobre todo más destacado no es ya el rebote del 3,3% para el Kospi, sino la subida, y de qué manera, del 10% para el Nikkei de Tokio, su mejor sesión desde octubre de 2008. Claro que ayer cedía más de un 12%, un batacazo que no se veía desde el lunes negro de 1987. Y las bolsas americanas, todo apunta a que se van a recuperar, avances de más del 1% para el Dow Jones de Industriales. El futuro vinculado al tecnológico Nasdaq hasta ahora anticipa avances del 1,3%, más contenidas las subidas pronosticadas para el Dow Jones de Industriales del 0,59%. Con todo, muy importante la situación de las materias primas. Parece que el susto ya no se deja ver en el Brent, $76,7, y también sigue bastante rezagado, se está apreciando un 0,8%, escala hasta los $73,6 el barril de crudo ligero West Texas, el de referencia en Estados Unidos. Y como decíamos en las divisas, el dólar gana terreno frente al yen, 145,75 unidades, y en lo que respecta al euro, perdiendo frente al dólar 0,937 centavos. Pues ya lo ven, amanecía, o parecía que iba a amanecer claro, pero finalmente amanece con nubarrones, amanece con el cielo cubierto en algunas plazas europeas. Continúan las dudas después de ese lunes negro. Entre los factores que teme el mercado, el aumento de la tensión en Oriente Medio, que es lo que está haciendo que suba esta mañana el precio del petróleo ante lo que podría ser un ataque inminente por parte de Irán a Israel. Según fuentes israelíes, Teherán estaría amenazando con una ofensiva coordinada con sus aliados para atacar a Israel durante varios días. Ante este escenario, Estados Unidos se pronuncia e intenta disuadir a Irán. Habla el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, de momento crítico en la zona. We're at a critical moment for the region.
Estamos en un momento crítico para la región y es importante que todas las partes tomen medidas en los próximos días para evitar una escalada y calmar las tensiones. La escalada no beneficia a nadie. Escalada de la tensión en Oriente Medio que mira al mercado. Vamos a hablar enseguida de lo que preocupa y ocupa a los inversores. De nuevo volvemos a llamar a Pablo García y les recuerdo que a partir de las 9:30 de la mañana tenemos consultorio de bolsa con Manuel Pinto. Consultas al 91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp, mensajes de texto o de audio, 609 224 716, 609 224 716, y también nos pueden dejar su comentario y seguirnos en directo en nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Os cuento que en cuanto salga de trabajar me voy al súper del Corte Inglés porque tengo la despensa vacía y me han dicho que tienen un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Un 70% es mucho descuento. El litro de aceite de oliva virgen Extracosur Origen, el que me gusta, está de oferta. Y también el papel higiénico Foxyseda, el que utilizamos en casa. Así que voy a aprovechar, me paso y lo compro todo porque seguro que hay muchísimos más productos de las primeras marcas con la segunda unidad al 70%. Y ahora además te llevas un 30% de regalo en tus compras de refrescos, zumos y aguas y un 20% en las de whisky, ron, ginebra y todos los licores de la bodega del Corte Inglés para utilizar en una próxima compra. Bien, ¿no? Pues ya estoy en el supermercado del Corte Inglés. Voy a coger productos frescos de temporada y allí son, pues, de calidad. Por cierto, os cuento que ahora en verano, en el Corte Inglés te envía tu compra online de alimentación allí donde te encuentres porque amplían sus rutas para llegar a más destinos vacacionales. Más fácil, imposible y con total comodidad. La de comprar en Supercor, Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. También puedes realizar tus compras, recuerda, en tienda, en la web y en la app. ¿Qué necesitas este verano? Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Nueve y 7 minutos de la mañana, 7 minutos por tanto de negociación en el viejo continente. IBEX 35, Manuel, ¿cómo lo tenemos? Pues se anima, pero poquito, un 0,38% arriba, estamos hablando de 10.464 puntos. Vamos a ver cómo está el IBEX por dentro. Y comenzamos con Acciona, que despierta con una subida del 1,75%, 116,60 euros. En el caso de su filial de renovables, 19,71 euros, ahora mismo sumando un 1,7%. Y una de las mejores de la sesión es la siderúrgica Acerinox, ganando un 2,25%, 9,16 euros por título. Seguimos con ACS, ahora mismo 38,24 euros, sumando un 0,8%. Alzas moderadas del 0,4% para la gestora aeroportuaria AENA. El precio por acción, 167,20 euros. Seguimos con Amadeus, 55 euros con 66, ahora mismo corrigiendo un 0,1%. 2,3% de subida para ArcelorMittal. El precio de 19,51 euros. Vamos con el sector bancario, 0,8% de revalorización para el BBVA, ahora mismo los 8,76 euros. El que mejor comportamiento registra del sector es el Banco Sabadell, avances del 1,6%, 1,74 euros. Seguimos con Santander, 4,03 euros, sumando más de un 1%. Y movimientos en bandas muy estrechas para Bankinter, que suma un tímido 0,25%. Estamos hablando de 7,13 euros para los títulos de Bankinter. En el caso de CaixaBank, 4,84 euros, sumando más de un 1,3%. Y Unicaja se mueve con subidas del 1,85, es también otra de las mejores del sector, 1,15 € los títulos de Unicaja. Nos vamos ahora con Celnex en negativo, corrigiendo un 0,3%, 33,62 €. 26,46 €, último precio de Logista, cuyas acciones despiertan este martes con avances del 1%. Seguimos con Enagas, 13,47 €, sumando más de un 1,2%. Tono positivo para la mayoría de energéticas del IBEX. Endesa avanza un 0,9%. Se compra, se vende el valor a un
precio de 17,69. Ligera corrección para Ferrovial, 0,17% en los 35,30 euros. Y la fabricante de piscinas Fluidra se mueve en el entorno de los 21,56 euros. Avances para Fluidra del 1,7. Importante ganancia para Grifols, 3,8% ahora mismo en los 8,80 euros. Liderando las ganancias del selectivo, la fabricante de hemoderivados. Continuamos con Iberdrola, que se mueve en negativo. Es de esas energéticas que está cotizando en rojo. La caída es suave del 0,2% y el precio por cada uno de los títulos de Iberdrola es de 11,92 euros. Y seguimos ahora mismo con Indra, 17,05 euros, sumando un 0,6%. Y tímidas correcciones para la textil gallega Inditex. Son del 0,25%, 43,21 euros, último precio de Inditex. Inmobiliaria Colonial, 5,24 euros, sumando un 1%. Seguimos con IAG. La aerolínea se mueve en el entorno de 1,93 euros. Está moviéndose al alza un 1,1%. Tímida ganancia para el laboratorio Robi, ahora mismo sumando un 0,2%, los 77,05 euros. 2,10 euros para la aseguradora Mapfre, que despierta con avances del 1%. Merlin Properties, 10 euros ahora mismo con 7 céntimos, sumando un 0,2%. Y las acciones de Naturgy se mueven con subidas del 0,65 y apunta a esos 22 euros Naturgy, 22,06 euros. Seguimos con una de las últimas incorporaciones al selectivo Puig, 23,72 euros, sumando un 1% en lo que llevamos de apertura. Y vemos como Redella está corrigiendo un 0,45%. El título se mantiene por encima de los 16 euros. 16,02 euros para Redella. Repsol sumando un 0,6% en los 12,42 euros. SACIR suma un 1% hasta los 3,02 euros. Solaria, 10,93 euros, sumando más de un 2%. Y Telefónica con caídas, de momento salvando los 4 euros. Telefónica, 4 euros, un céntimo y cayendo medio punto porcentual. Y el IBEX, que se mantiene con una subida de mínimos del 0,2%, 10.447 puntos. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. España es uno de los países con más cajeros automáticos de Europa. Se estima que hay más de 50.000. El número de terminales que tiene cada banco es un criterio a la hora de elegir entidad financiera. Hasta 2018 en España había 3 redes de cajeros en las que se agrupaban todos los bancos del país. Sin embargo, en 2019 las 3 se fusionaron. Los cajeros automáticos se pueden encontrar no solo en las entidades bancarias, sino también en centros de trabajo, centros comerciales, aeropuertos. Y el hecho de que funcionen 24 horas al día los han convertido en uno de los instrumentos bancarios más populares. Cada banco permite hacer una serie de operaciones en sus cajeros en función de lo modernos que sean, pero por lo general, aparte de sacar o ingresar dinero y consultar movimientos y saldos, los cajeros permiten comprar y recoger entradas, recargar tarjetas telefónicas, abonos transporte o el pago de servicios públicos. Los bancos están obligados a informar desde el propio cajero de las comisiones que aplica cada una de estas operaciones, de tal manera que los clientes puedan decidir si continuar o no con la operación. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. 9:14 minutos de la mañana, IBEX 35 prácticamente plano, subiendo un 0,01%, 10.424 puntos. Pablo García, director de Balcón Alfa Value, buenos días de nuevo. Hola, bien. ¿Por qué vemos dudas en las bolsas europeas que no
Hemos visto, por ejemplo, Tokio, que ha recuperado, aunque bueno, parece que es otro ritmo de subidas y bajadas, pero sí que parece que Estados Unidos va a recuperar hoy pues casi lo perdido ayer, los futuros subiendo más de un 1%, también se ha moderado un poquito, pero 1,3% sube el futuro del Nasdaq, 1% del S&P 500. ¿Por qué Europa se queda un poquito atrás? Bueno, yo creo que era nuestra previsión y lo hemos comentado muchas veces en Intereconomía. Es decir, las dudas sobre la recesión norteamericana son mucho más importantes aquí en Europa. Es decir, aquí tenemos una Alemania estancada, una Francia ingobernable y desgraciadamente los que están tirando entre comillas del carro son Italia, España. Y bueno, pues con nuestro peso en el PIB no somos capaces de tirar para adelante. Las empresas europeas están en clara, digamos, divergencia de los buenos resultados de Estados Unidos. Es decir, aquí se habla de una desaceleración brutal de los beneficios. Ya lo estamos viendo en los 2 últimos trimestres, cuando en Estados Unidos, por mucho que se hable, es verdad que las expectativas están muy altas, los crecimientos de beneficios siguen siendo a doble dígito, incluso en este segundo trimestre, y las expectativas son buenas, aunque bueno, puede haber cierto deterioro por esa macro que no olvidemos que está forzada. Es decir, la desaceleración de Estados Unidos es, digamos, sobrevenida por unos tipos en máximos de los últimos 23 años y que la Fed todavía no ha tocado. Pero en Europa el estancamiento, esa posible estanflación es mucho más evidente que en Estados Unidos. Aquí en Europa parece que llevamos ya unas semanas entendiendo esta situación y en Estados Unidos pues ha habido, digamos, una volatilidad enorme quizá y sobrevenida por esas altas valoraciones y que, bueno, pues hay pingües beneficios que algunos inversores ni siquiera se han planteado si merece o no la pena. Simplemente, oye, tengo ganancias del 40, 50, 60%, me salgo y ya veré después del verano qué hago con el primer recorte de tipos en septiembre. ¿Qué va a hacer la Fed? ¿Recorte de tipos en septiembre de cuánto? Bueno, el 98%, la verdad es que la pregunta es fácil porque el 98% del mercado, de lo que llamamos el credit watch, etcétera, o los swaps, ya apuntan a 50 puntos básicos, cuando hace tan solo 2 semanas la previsión era de 25 puntos básicos. Bueno, yo creo que la Fed posiblemente en la reunión pasada del 30-31 de julio podía haber tocado los tipos, pero no había cuadro macro y bueno, pensaron que era mejor esperar a la corroboración de los datos, como hemos visto, de empleo, y quizá les ha cogido un poquito con el pie cambiado. Bueno, no pasa nada, es decir, simplemente se ha creado un poco más de volatilidad, pero a medio y largo plazo, si los tipos se recortan 50 puntos en septiembre, pues no pasa nada. Otra vez tendremos recortes en diciembre, 3 recortes de tipos, yo creo que sería un buen inicio para esta, digamos, destensión monetaria, ¿no? Después de que, insisto, la Fed ha forzado por esos altos niveles de inflación y ahora que tenemos este proceso de desinflación que parece más evidente y esta desaceleración de consumo, del PIB en general, pues yo creo que, bueno, es cuestión de un poco de timing, ¿no? El mercado ha sido un poquito, se ha cogido un clavo hirviendo para hacer esa toma de beneficios que, insisto, nos habíamos acostumbrado a unos niveles de volatilidad tan sumamente bajos que esto no parecía renta variable. Claro. ¿Qué podemos esperar de agosto? De lo que queda del mes de agosto, después de empezar como hemos empezado, ¿eh? Claramente el mes de agosto suele ser muy volátil, los volúmenes son escasos, algunos traders aprovechan para vender un poco de cizaña y de miedo y entonces, pues bueno, puede haber movimientos abruptos como hemos visto. Quizá es exagerado ver los movimientos del Nikkei imprevisibles, hablamos de subidas y bandazos del 10% como si fuera un chicharro, ¿no? La verdad es que eso sí que ha sorprendido, pero estábamos como en un letargo, ¿no? Y los movimientos de la divisa han sido contundentes y así el mercado lo ha hecho, ¿no? Con este movimiento también del Banco de Japón subiendo los tipos al 0,25. Va a haber volatilidad. Y sobre todo, yo siempre digo que en el periodo después de las publicaciones de resultados, los analistas hacemos un poco de resumen y estamos un poco a expensas de más noticias, tanto micros como macros, y eso pues el mercado a veces se lo toma con ese periodo más de volatilidad, con esos movimientos un poquito más abruptos, pero insisto que esta vez el mercado ya venía avisando. Hace 2-3 semanas ya vimos una rotación hacia sectores defensivos como Pharma, como Utilities, que no habíamos visto desde hacía mucho tiempo. El Russell 2000 como había recuperado terreno. Es decir, que yo creo que nos está preparando el mercado para una época de más volatilidad y sobre todo el as de la maga lo sigue teniendo el señor Powell, que hasta ahora, yo siempre insisto que hay que criticar cuando hay que criticar, el señor Powell ha llevado la economía norteamericana y los índices americanos a máximos históricos, no sé si son ya 32, 33 este año. Así que los mercados cuando caen lo hacen de forma supina y no te avisan, aunque creo, insisto, que en este caso sí nos ha venido avisando. Pero los niveles de valoración son más atractivos y hay que buscar esa
compañías que han publicado bien, que dan buenas expectativas, y eso es lo que hemos hecho. Y ayer estuvimos tomando posiciones, pues nos habíamos quedado fuera ya, habíamos tomado beneficios en ASML o en Nvidia, y hemos tomado algo de posiciones. Ya habíamos comprado defensivos como Roche, que habían funcionado muy bien, o valores de calidad como Wolters Kluwer, Informa. Es decir, no estamos posicionados en sectores ligados al consumo, como autos, como non-food retailers, que nos da un poquito más de miedo, pero creo que todavía hay valores de calidad. Insisto, no, el mercado siempre cotiza en función de las expectativas, pero los resultados no podemos considerar en absoluto que han sido malos en Estados Unidos. Siempre que se va la tormenta, pues vemos que quedan cositas por ahí para poder comprar, como es habitual. El resultado es de hoy, Zalando-Bayer. Zalando y Bayer, ¿qué te han parecido, Pablo? Sí, la verdad es que Zalando nos ha sorprendido, ¿no? Porque las ventas del segundo trimestre de la compañía alemana de moda online han sido buenos, lo que llamamos el Gross Merchandise Volume, que es el volumen bruto de mercancías. Ha estado bien, incluso esperan un crecimiento entre el 0,5%, es decir, un poco mejor de lo que nosotros preveíamos, y a nivel también operativo, el EBITDA ajustado, 171,6 millones de euros. Yo creo que hay que considerar que ha sido unos resultados bueno, sobre todo viendo que ya H&M empezó a flaquear, ¿no? Y bueno, pues el mercado se lo está tomando bien con una subida de más del 3%. Y en el caso de Bayer, bueno, está subiendo casi un 1%. Las cifras no han estado del todo mal, sobre todo por divisiones en pharma, lo que es Pharmaceuticals, 1,32 billón a nivel de EBITDA ajustado, ha sido bastante mejor de lo previsto, pero bueno, en Crop Science y en Consumer Health sí que han quedado un poquito por debajo. Digamos que, bueno, relativamente mixtos, los márgenes han quedado un poquitín por debajo, pero han reafirmado las guías y han subido. Lo que han hecho es una especie de rebalanceo, porque la división farmacéutica ha mejorado claramente las expectativas de crecimiento de ventas hasta un más 3%, cuando se esperaba de crecimiento del menos 4 al 0%. Así que, bueno, digamos que no está del todo mal, aunque seguimos prefiriendo pues Sanofi, las buenas noticias que sigue teniendo Glaxo en el conjunto de las farmas europeas, y por supuesto Roche, ¿no? Que ha tenido una recuperación en los últimos meses envidiable. Hablabas de tecnología, que habéis incorporado algunas compañías como Nvidia en cartera. No sé cuál es vuestra posición con Apple. Ayer caía con fuerza después de que el señor Buffett haya vendido la mitad de su participación en... Bueno, fue una de las que deshicimos. Es decir, cuando empezamos a ver que la tecnología empezaba a tener unas primeras salidas, siempre he dicho que, bueno, de momento, mientras que los fundamentales sean buenos, te quedas y vas vendiendo acompañando al mercado. Es lo más prudente cuando no sabes qué va a pasar. Vendimos una posición importante de Apple y esta noticia de Berkshire Hathaway nos hizo deshacer la posición. Las plusvalías son muy importantes, pero que el señor Warren Buffett, que sigue pesando mucho a través de Berkshire Hathaway, que haya deshecho el 55,8% de la posición en la compañía de la manzana mordida, pues nos da un poquito de respeto. Pero en cualquier caso, esos 505 millones de acciones han sido vendidos durante los primeros 6 meses de 2024. No ha sido solo justo ahora en esta semana tan negativa. Recordemos que los resultados de Apple fueron mejores de lo previsto, pero veríamos de un claro deterioro de expectativas en China. Por eso quizá Apple no ha tenido un comportamiento tan negativo como quizá con los resultados de Alphabet o de Intel o de Amazon, ¿no? Sino, bueno, es esto que decimos siempre, ¿no? Que los mercados cotizan si los resultados son mejores o peores y no si son buenos o malos. Ya. Google, ¿le va a afectar en algo hoy esto del juez de Estados Unidos, un juez de Estados Unidos que ha dicho que hay que parar el tema de búsquedas porque está cumpliendo la ley antimonopolio, o no le va a afectar de ninguna manera? Bueno, siempre afecta, ¿no? Y de hecho, la denuncia del Departamento de Justicia, no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Incluso se habla de ese motor de búsqueda que aparezca por defecto en los teléfonos móviles, en los grandes navegadores web, etcétera. Google pagó $26.000 millones el año pasado, ¿no? Por seguir siendo el buscador que aparece de forma automática en los teléfonos de las grandes compañías mundiales. Está mal decirlo, pero parece que pagar esas multas parece que le viene bien a la compañía, ¿no? Yo soy siempre muy crítico con esto, ¿no? Es decir, a mí me cambia el navegador de repente, yo siempre voy buscando, me gusta más Google y lo voy buscando. Y yo no tengo ningún problema con que por defecto me aparezca en el móvil o en un ordenador. Cambio si quiero otro operador. Pero bueno, las leyes antimonopolio son así. Ayer se dejó un 4,45, un poco en línea con el resto del mercado. Han sido muy criticados los resultados. A mí no me parecieron en absoluto tan malos y para mí es una gran compañía que hay que tener en cartera, y estas últimas caídas yo creo que puede ser un buen momento. Así que no son buenas noticias el tema del Departamento de Justicia del Gobierno, pero como comentaba, ya el año pasado estuvo pagando 26.000 millones. No es una novedad, así que bueno, pues entendemos que el mercado lo absorberá bien. Bueno, Pablo García de Ibacons Alfa Value, muy atentos a las pantallas, como siempre. Gracias.
Un saludo, adiós. ¿Quieres invertir en bolsa junto a un profesional con resultados auditados positivos más de 5 años y no sabes por dónde empezar? No busques más. Visita tiempodebolsa.com y lleva tus inversiones al siguiente nivel. Es tu momento y lo es con Tiempo de Bolsa. Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Alvalle que nos gusta. El selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. 9:26 minutos de la mañana, tiempo real, IBEX 35, aumenta un poquito las subidas, 0,29%, lo tenemos en 10.453 puntos, los títulos de Grifols liderando las ganancias, suben más de un 3%, casi un 3% de subida a Acciona Renovable y casi un 2,5% recuperando los de ArcelorMittal. Lo peor para Celnex, que está bajando más de un 1%. Mercado continuo, Manuel. Pues los movimientos más destacados los está protagonizando Pescanova, de momento se mantiene con avances del 8,8%, le sigue Mediafor Europe, la antigua Mediaset, ganando la compañía de medios un 6,4%, y Naturhaus, la compañía de dietas, está registrando también un repunte superior al 4,5%. Son los tres más destacados. Las caídas más abultadas hoy son para Niesa Valores, está dejándose casi un 7%. El grupo Vocento, otro grupo de medios, a la baja un 3,6%. Y cerrando el cajón de los más castigados se encuentra Minor Hotels, está recortando un 2,9%. En el resto de Europa, índices hasta la mañana como los tenemos, Pedro, y protagonistas del día. Ahora mismo en positivo la mayoría de los índices, efectivamente todos, de hecho. El DAX alemán ahora mismo sumando un 0,75%, 17.443 puntos. La bolsa de París, la que menos suma, 0,12%, 7.157 puntos. El FTSE 100 británico en los 1.300 puntos, sumando un 0,3%, y la bolsa italiana, medio puntito porcentual arriba, 3.088 puntos. La media europea, el Eurostoxx de las 50 principales compañías, 4.590 puntos, suma casi medio punto porcentual. En cuanto a los componentes, si los vamos viendo, bueno, los protagonistas de la jornada están siendo Zalando, por ejemplo, gana 87 millones hasta junio, casi 5 veces más que hace un año. Gracias a la gestión del inventario, los menores costes de aprovisionamiento. Bayer, también importante de las protagonistas de hoy. Zalando, por cierto, sumando en la bolsa más de un 5%, 23 euros con 14. En el caso de Bayer, como decíamos, multiplica por 7 su beneficio en el primer semestre, 1.966 millones, y eso que ha caído en ingresos, sumando medio punto porcentual Bayer en la bolsa alemana. Si vamos viendo por componentes, ahora mismo, por ejemplo, el Eurostoxx, la media europea, ASML Holdings es los que más están sumando, un 2,5%, y por el otro lado Sanofi, el que más está corrigiendo, más de un 1%. En el caso de la bolsa alemana tenemos a Zalando, siendo uno de los protagonistas de la jornada, como decíamos, sumando más de un 5,2% por esos resultados. Por el otro lado, Symrise en el DAX corrigiendo un 1%. Nos vamos a París, donde vemos a ArcelorMittal, la principal ganadora de lo que llevamos, de la media hora que llevamos de bolsas abiertas, 2,5% de ganancia. Por el otro lado, Sanofi, la que más corrige, más de un 1% de corrección. Terminamos con la bolsa británica, Rightmove, corrigiendo más de un 6%, un 6,6% de corrección,
Y por el otro lado tenemos a Melrose Industries sumando casi un 5%, un 4,6%. Intermediate, más de un 3%. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Sientes el calor del verano? Refréscate en el Chúndara de Peñafiel, los días 15, 16 y 17 de agosto, bailando al son de la música y del agua. Y además, disfruta de los tradicionales encierros, de los vermuts toreros, de las charangas, de las capeas, de las verbenas y de la enogastronomía de Peñafiel. Del 14 al 18 de agosto, Fiestas de Peñafiel. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. ...9:31, vamos con nuestro consultorio de bolsa, como no el Pinto, analista de mercados. ¿Qué tal estás, Manuel? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues como siempre un placer y encantado de estar con vosotros. Vaya principio de agosto, ¿no? O vaya principio de semana, de volatilidad, después del lunes negro. Recuperando, pero recuperando poco. No sé cómo lo estás viendo. Bueno, total, ¿no? Parecía mes de agosto, entramos en el periodo semi-vacacional, ¿no? Algunos entrando de vacaciones, otros saliendo y el mercado no descansa. Y desde luego que la volatilidad es algo que va a estar desde luego en este mes de agosto. Ya lo veníamos hablando por un año electoral en el que vimos de manera histórica cómo la volatilidad aumenta un 25% de media desde los meses de julio a las elecciones presidenciales del mes de noviembre, y desde luego que pues mucha volatilidad, muchos movimientos y mucho de lo que hablar, ¿no? Sobre los diferentes activos tanto del día de ayer como también de la recuperación del día de hoy. Vale, ¿a partir de ahora qué, Manuel? Después de lo de ayer, hoy tímida recuperación, ¿qué podemos esperar? Bueno, no cambiamos mucho, la verdad. Seguimos viendo pues a nivel estratégico índices y selectivos claves como el S&P 500, seguimos confiando en el índice de referencia de Estados Unidos. Es verdad que ayer pues podríamos pensar que era una corrección sana o saludable la que vimos en la sesión de ayer. Al final las valoraciones siguen siendo altas, pero están en gran medida algunas de ellas justificadas. Los magníficos 7 han tenido correcciones muy importantes, pero también vemos un crecimiento de los ingresos también en línea con los precios actuales. Mismamente Nvidia, que presentará las próximas semanas, vemos crecimientos esperados de un 100% en los ingresos en este trimestre. Nos iríamos ya al 200% en el siguiente trimestre, igual que en el último trimestre del año, ¿no? Así que, por tanto, vemos valoraciones altas, seguimos viendo, pero a pesar de ello seguimos siendo positivos en el S&P 500 y además contamos con que la Reserva Federal, en este caso, y los bancos centrales tienen armas, tienen todavía unos tipos de interés en niveles muy altos. Y ayer en un discurso del miembro de la FED de Chicago ya hablaba sobre las posibilidades que podría tener la FED para dar un impulso a la economía, y los tipos están, como decimos, muy altos, 50%, y que ahí la FED, sobre todo pues en el mes de septiembre, esperamos que recorte tipos, pero tiene armas de sobra para poder ayudar a la economía. Así que seguimos siendo positivos a nivel estratégico del S&P 500, y luego a nivel táctico pues se nos abren algunas ideas. Se nos abre, por ejemplo, el inmobiliario. Recortes de tipos que puedan favorecer a un sector que desde luego lo ha pasado mal durante todos estos meses de alta de tipos. Las utilities con dividendos altos, empresas de valor, empresas con flujos de caja constantes, recorte de tipos, recorte de la rentabilidad de los bonos, los dividendos ganan atractivo. El oro, por supuesto, en cualquier escenario prácticamente los que podemos encontrar en estos momentos seguimos siendo positivos, y la renta fija a corto plazo. Yo creo que con eso pues podemos hacernos una idea de los próximos meses y una buena composición de una cartera de cara a los próximos meses. Venga, vamos con las consultas. 915331851,
91 533 1851, WhatsApp 609-224-716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio, en el que pueden dejarnos su consulta, pero este mes de agosto, pues nada, no tenemos imagen en directo, así que eso ya lo retomamos en septiembre, que nos está preguntando Claudio por ahí. Empezamos con un mensaje de audio, si te parece, Manuel. Claro. Hola, buenos días. Quisiera ver qué le parece la situación de la compañía Solaria, después de los vaivenes que está teniendo últimamente, y a ver si la pérdida de los 11 euros es algo importante para que vuelva de nuevo a conseguir los altos del año entre los 12,70 y 13 euros. Nada más, a ver qué me comenta. Gracias. Solaria. Bueno, realmente, pues, la verdad es que hemos visto una de las acciones, yo diría, junto con Grifols, que más volatilidad ha tenido desde el principio de año, y como bien nos decía el usuario, ¿no? Ha estado en un nivel crítico, ahora mismo ha perdido los 11 euros por acción, mantiene desde aproximadamente el mes de junio una tendencia de mínimos y máximos decrecientes. Es verdad que puede ir rebotando desde esta parte baja del canal bajista, pero desde luego que la pérdida de los 11 euros por acción nos hace ver niveles de soporte en precios mucho más bajos, ¿no? Y pérdida importante, como decimos, y ahora mismo pues el siguiente nivel de soporte está en torno a los 9,7 con acción. La verdad es que no es un valor que nos guste, ni por fundamentales, ni a nivel de resultados trimestrales hemos visto un buen crecimiento de la compañía. Es verdad que los tipos bajos ahora pues puedan favorecer a todas las empresas del sector, pero también estamos viendo muchas dudas en general, no solo ya en Europa, sino también en Estados Unidos, con un sector de las renovables que dejaría de contar un apoyo del Partido Demócrata en caso de que Donald Trump ganase las elecciones. A nivel técnico, como decimos, la verdad es que las últimas caídas han hecho perder el nivel de soporte, y los siguientes niveles ya por debajo de los 10 euros por acción nos permiten ser ligeramente negativos o pesimistas con esta compañía, y que solamente pues podríamos ver que en el caso de recuperar los 11 euros con 2, 11 euros con 3 y rompiera al alza el canal bajista en el que se encuentra en estos momentos, pues podríamos cambiar de tendencia, ¿no? Pero en estos momentos creemos que hay más posibilidades de que continúe a la baja. Mira, nos pregunta Cosmin por SACIR, por Leonardo y por PBR, que es petróleo brasileiro, creo. SACIR, Leonardo y PBR. Soportes y previsión a largo plazo. Pues vamos con SACIR, que es la primera que nos preguntaban. En este caso, niveles de 3 euros por acción, niveles en los que hemos visto que la constructora española, pues cada vez que en este año, cada vez que ha tocado estos niveles, ha conseguido rebotar al alza. Si seguimos, por tanto, esos patrones, podríamos ver de nuevo un impulso positivo. Para hacernos una idea de lo que estamos hablando, la última vez que rebotó desde estos 3 euros por acción, que estaba en finales de febrero, en principios de marzo, llegó a cotizar después a los 3,7, ¿no? Lo cual es una rentabilidad de más del 25%, aproximadamente el 25%, en apenas unas semanas. Desde luego que a nivel técnico nos permitiría ser ligeramente positivo, mientras que nos mantengamos por encima de los 3 euros por acción, niveles de resistencia, en primer lugar, que vemos cercanos a los 3,38 euros, y por tanto mantendríamos SACIR en cartera, y salvo que corrigiese por debajo de los 3 euros por acción, no sería una orden de venta. En el caso de Leonardo, bueno, pues aquí también estamos en niveles de soporte, una tendencia, una figura ahora mismo más que nada de consolidación, en la que estamos viendo un rectángulo, ¿no? Para hacernos una idea, pues los rectángulos cada vez que vamos rebotando en la parte alta o parte baja, y vamos rebotando de manera continuada en ese rectángulo, ¿no? En este momento estamos en la parte baja de ese rectángulo, cotizando prácticamente en 20,87 euros por acción. Mientras que no pierda estos niveles, mientras que no pierda sobre todo los 20 euros, nos mantendríamos en la acción. Cuidado si perdemos los 20 euros, porque ahí ya sí nos podríamos ir a niveles de soporte más abajo, y desde luego que podría darnos, para hacernos una idea, pues aproximadamente una proyección bajista importante, ¿no? Una proyección bajista que podríamos ver en torno a los 17,4 euros, ¿no? Como nivel de soporte, como un primer nivel de soporte, sin caso de perder los 20 euros por acción. En el caso de Petrobras, bueno, pues en el caso de Petrobras, situación que estamos viendo de mínimos y máximos también decrecientes, después de haber tocado $17 por acción, hemos visto pues picos al alza y picos a la baja, pero ahora mismo nos mantenemos en la parte baja de ese canal. En el cortísimo plazo, pues si mantiene este canal bajista, debería de rebotar ligeramente al alza, pero luego, si mantiene la tendencia, también hay que pensar que rebotaría a la baja. Por tanto, y ahora mismo cotizando en niveles de $13, que también son soportes importantes,
La verdad que la pinta no es buena, no es positiva ahora mismo en Petrobras, y por técnico tanto en el corto como en el medio plazo pues están en unos niveles muy críticos, y que sobre todo la pérdida de los 13 euros por acción pues puede derramar una sangría bajista, ¿no? En el caso de tenerla en cartera, bueno, pues podemos pensar en mantenerla debido a la situación actual, pero sobre todo, como decimos, en el caso de perder los 13 euros por acción, activaría la pérdida de esa parte baja del canal bajista, incluso pues nos iríamos a niveles de soporte que no veíamos desde marzo de 2023 en el entorno de los 12 euros por acción. Vale. Jesús, al teléfono, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias por llamarme. Oiga, mire, estoy en Santander comprado en 4.25, a ver qué opinión tiene, si vendo o si merece la pena, si a usted le gusta, porque hay quien habla bien y otros hablan mal. Y luego, ¿qué opina sobre ponerme largo con un ETF en el IBEX 35? ¿Qué opina usted sobre los ETFs? Porque es que hay veces que no me coinciden bien los precios de compra y de venta, no sé, ¿qué opina usted? ¿Y en qué nivel se pondría largo en el IBEX 35? ¿Si en estos o cómo lo vería usted? Déjeme al teléfono, por favor. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Jesús. Santander 4.25, ETF largos en el IBEX. Bueno, desde luego que es una de las grandes preguntas, ¿no?, que ahora mismo nos hacemos todos, que es qué ocurrirá con el sector bancario. El sector bancario, al final, también hay que tener en cuenta, y ahora hablamos sobre los ETFs, que tiene una ponderación del 30% sobre el IBEX 35, ¿no? Ayer vimos una sesión bajista en la práctica totalidad de los valores del IBEX 35, y a mí personalmente me llamó la atención que Bankinter y Santander fueran, dentro de esas caídas, los que mejores valores, los que mejor rendimiento tuvieron en la sesión de ayer. En Estados Unidos ya pues se da por hecho que va a haber entre 4 o 5 recortes de 25 puntos básicos, mientras que en Europa, pues sin embargo, la situación es al final más agresiva, ¿no? Hemos visto ya un primer recorte de tipos hace unas semanas, pero podríamos ver ya únicamente otro recorte o dos más como mucho de cara a los próximos meses. La inflación ha sido por encima de lo esperado, los servicios siguen cotizando también por encima de lo esperado, y todo esto, ¿por qué? Lo digo pues porque al final se reducen las probabilidades de ver nuevos recortes de tipos, mientras que seguimos viendo un crecimiento que no es para tirar cohetes, pero sigue siendo al menos positivo, y los datos de empleo no han llamado la atención tanto como en Estados Unidos. Así que, por tanto, en el caso de que no veamos tanto recorte de tipos, como es algo que yo espero, pues los bancos deberían de tener un comportamiento mejor a lo que se espera. El guidance de principio de año ofrecía unos recortes de tipos para estas entidades de entre 6 y 7 recortes de movimientos a la baja durante el año. Ahora mismo estamos hablando de que podríamos recortar entre 2 o 3 veces de cara a lo que queda de año, ¿no? Entonces, pues la verdad que la evolución para nosotros puede ser muy positiva, confiamos en el sector bancario. En el caso de Santander hemos visto unos resultados trimestrales súper buenos, teníamos dudas por las evaluaciones del real brasileño, pero que aún así ha consolidado muy buenos resultados en México y en Estados Unidos, y principalmente en España, y la verdad es que seguimos siendo positivos en el sector, y además pues nos permite el Banco Santander aumentar la retribución al accionista con el incremento de los dividendos, en más de intereses que hay creciendo en dobles dígitos, la morosidad cayendo, los ratios financieros estables, el crédito y los activos bajo gestión subiendo, las comisiones también subiendo. Personalmente, pues creo que es un sector en el que hay que estar, y Santander pues nos parece una de las mejores opciones ahora mismo para poder tener ahora mismo en cartera. Así que mi recomendación en este sentido es mantener Santander, en el caso incluso de no tenerlo en cartera, pues adquirir algún banco, puede ser Santander o BBVA, que son nuestras dos entidades favoritas en la situación actual. Y en el caso que nos preguntaron de los ETFs, al final los ETFs son fondos cotizados, fondos de inversión cotizados, que nos permiten replicar un índice de referencia. En este caso existen ETFs que, en vez de, como bien nos dice el usuario, ¿no?, en vez de poner todos los huevos en la misma cesta y decir, oye, pues voy a comprar Santander, pues a lo mejor un ETF del sector bancario, o en vez de comprar ciertas compañías del IBEX 35, pues decir, oye, pues voy a replicar el IBEX 35. En el caso de que los bancos puedan ir regular, pues a lo mejor el turismo o las utilities, ahora con los recortes de tipos, pueden hacerlo bien. Entonces, es desde luego muy interesante este tipo de ideas, porque nos permiten replicar, nos permiten diversificar, y en vez de depender de lo que haga un valor o un número de valores, pues poder replicar el índice, ¿no? A mí me parece muy buena alternativa. Hemos visto caídas importantes en el IBEX 35. Para mí no ha cambiado tanto la situación de hace unos días ahora. Hay que recordar que el S&P 500 está, por ejemplo, a un 8% de sus máximos, un 7 y pico por ciento, y que ha sido todo derivado la semana pasada de los datos de empleo. Cuidado, que en el momento que veamos si es que ha sido algo estacional y vemos una mejora, esto se va otra vez para arriba, ¿no? Entonces, es una opinión que nosotros tenemos, que esas caídas que hemos visto ayer son saludables, nos dejan precios de compra mucho más competitivos de los que teníamos la pasada semana, y seguimos siendo positivos en las bolsas. Así que, por tanto, me parece muy bien
el poder invertir en un ETF que en este caso que replique el comportamiento del IBEX 35. Dos compañías del IBEX precisamente nos preguntan, un oyente nos pregunta por IAG si está para entrar y otro por Endesa con pérdidas. ¿Cómo ves Endesa? Bueno, en el caso de IAG la verdad es que es una pregunta muy recurrente, ¿no? Porque al final la vemos cotizar cerca de los 2 euros por acción pues desde hace muchos meses, ¿no? Desde hace mucho tiempo, y al final nosotros somos positivos en IAG. O sea, en primer lugar, creemos que la compañía pues ha presentado unos resultados trimestrales muy positivos, una reducción de deuda que en más de un 30% en los últimos meses, que le ha servido para que agencias de calificación de rating mejoren su calificación sobre la compañía. Perdón, la vuelta al dividendo, los ingresos del turismo. Es verdad que en este trimestre no hemos tenido en cuenta comparativamente al trimestre del año pasado, que Semana Santa pues es verdad que fue en el primer trimestre del año, y eso pues ha limitado un poco los resultados del mes de abril al mes de junio, de este caso de las aerolíneas, ¿no? Ha habido algo de alarma en algunas de ellas, por ejemplo en el caso de Ryanair, que llama la atención, que además tiene una estrategia de bajos costes, y en las que estamos viendo que hay un menor consumo por parte de los usuarios, y eso deriva al final en que las aerolíneas tengan que poner los precios de los billetes más bajos. Lo hemos visto en Ryanair, pero no lo hemos visto tampoco en IAG, en el que hemos visto, como digo, crecimientos importantes de los ingresos, del número de pasajeros, de la capacidad de pasajero, de los servicios al final que también tienen dentro de los aviones y lo que es el propio la propia aerolínea, y con esa vuelta al dividendo nos parece que es una buena noticia. La fusión con Europa, pues ya hemos visto las noticias que se ha venido abajo, lo cual pues es un gasto que ya no va a tener, una inversión que ya no va a hacer, y veremos a ver en qué destina ese capital. En nivel técnico, pues ahora mismo, como decíamos, ¿no?, los 2 euros por acción se antoja en estos últimos meses como un nivel clave, cotizando en 1,93, muy cerquita, por tanto, de esos niveles, y que ahora mismo estamos viendo rebotar, que ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, desde el 1,90 aproximadamente, que ha servido como suelo a lo largo del mes de junio. Cada vez que hemos tocado este nivel en el mes de junio hemos visto rebotes. Y cuidado sobre todo, porque si rebotamos por encima de los 2,10 euros, podríamos estar marcando un doble suelo, y ahí ya proyectarnos incluso a los 2,25 euros por acción. Así que, desde luego, que a nosotros nos gusta. Vemos el precio del petróleo que puede ir a la baja, el crecimiento que estamos viendo en la producción de los países de la OPEP, también en Estados Unidos, con menos consumo a nivel mundial, sobre todo pues en China, que es muy dependiente de las materias primas del país asiático, y en este caso, como decimos, buenos resultados de IAG, con buenas noticias, y para nosotros es una buena operación de compra. En el caso de Endesa, que también creo que nos preguntaban, pues en el caso de Endesa, lateralidad que estamos viendo desde los últimos resultados trimestrales, cotizando ahora mismo de 17,5 euros por acción, manteniéndonos en una figura que hablábamos antes también, pues más estable, un rectángulo que tanto romperlo al alza como romperlo a la baja nos da proyecciones importantes. Ahora mismo pues estamos en la parte baja, lo cual quiere decir que si esto finalmente rompe a la baja y sobre todo cae por debajo de los 17,25 euros por acción, pues ya nos podríamos estar marcando niveles incluso por debajo de los 16,5 aproximadamente. Veremos a ver, desde luego no es que sea una de nuestras opciones favoritas dentro de las utilities. Creemos que, por ejemplo, Iberdrola pues tiene un mayor camino por recorrer y que tiene mayor potencial que en este caso que Endesa. En el caso de tenerla en cartera, pues mantenerla si es necesario, pero creemos que hay muchas mejores opciones dentro del selectivo nacional antes que Endesa. Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Mira, intentaré ser breve porque sé que tienen un poquito tiempo. Mire, quería entrar en ASML, gran empresa, pero me pasó, pienso que es un defecto que tenemos bastante común entre los inversores, que ayer tuvo un bajón impresionante, o sea, le dieron por todos lados, y precisamente cuando está bajando, que es cuando deberíamos comprar, pues tienes miedo y no compras. Vale, al final cerró incluso en positivo, se recuperó muchísimo en la segunda parte de la jornada y hoy sigue subiendo. Entonces mi pregunta es, no sé, a ver, no podemos predecir lo que va a pasar, por supuesto, pero ve alguna resistencia fuerte ahí donde quizás pueda corregir un poquito y nos dé alguna oportunidad de entrada. Eso por una parte. Luego también le quería preguntar por la francesa Schneider Electric. El ticker es SU, Sevilla Universidad, a ver cómo lo ve técnicamente para entrar. Y si le da tiempo, me gustaría entrar en una papelera española
y estoy mirando Iberpapel y ENCE. Entonces, si me pudiera decir cuál de las dos él preferiría, pues si es que le gusta alguna, pues se lo agradecería. Vale, venga, pues vamos con ello. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Pues muchas gracias por el oyente, por las preguntas. Al final no es solo que le pase a él y que nos pase a todos al final, ¿no? Estas caídas que vemos en los mercados pues nos asustan también y pensamos que puede ser el inicio de algo más grande. Y desde luego que ayer lo que hemos visto pues ha sido grandes caídas, pero que poco a poco el mercado, como bien nos decía el oyente, pues fue recuperando y que en el caso de ellas, algunas de ellas acabaron positivo. Y obviamente también el sector. Al final nosotros seguimos siendo muy positivos en los semiconductores. Creemos que estamos todavía en los primeros pasos, en el inicio de todo lo que es la generalización de la inteligencia artificial, de la evolución en general de todo. Al final los semiconductores son necesarios para los avances de los teléfonos móviles, de los servicios sanitarios, de los equipos médicos, de los automóviles, de los electrodomésticos, de todo, ¿no? En general, y todo lo que todas estas empresas, en este origen, que en este caso se dedica a SML, el origen de todos estos microchips, pues nos parece que todavía va a tener mucho recorrido. Como digo, estamos en las primeras fases de todos estos desarrollos, en los que creemos que una vez que se generalice va a ir a más y los resultados de esas compañías van a ir a más. ASML ha tenido el problema también a nivel de disputas comerciales y de regulaciones con China y las limitaciones que le está imponiendo el gobierno de Estados Unidos, pero en este caso seguimos siendo muy positivos, ¿no? No nos marcamos en muchos de estos casos niveles de resistencia porque, como bien decimos, estamos cerca de los máximos históricos. Es verdad que en el caso de ASML pues hay una corrección importante, ¿no? Igual que Nvidia desde esos máximos pues ha corregido más de un 20%, ¿no? Pero seguimos siendo positivos y creemos que estas caídas que estamos viendo en el sector, que es el sector que peor lo ha hecho desde que salieron los datos de inflación en Estados Unidos el mes pasado, cuando vimos unos datos de inflación a la baja, los mercados empezaron a descontar recortes de tipos, etcétera, ha sido uno de los sectores que peor lo ha hecho, ¿no? Aún así, como digo, seguimos siendo positivos y para mí ver ahora mismo a ASML cotizando en 768 euros, pues se le antoja como un nivel muy atractivo desde luego de cara a los próximos meses, ¿no? Sin prisa, pero con un plazo que podamos ver a más medio plazo, desde luego que para nosotros es una opción positiva. A nivel técnico, pues se ha recuperado ese gap bajista de la sesión de ayer, gap que también ha recuperado de anteriores ocasiones. Nos marcamos ahora mismo un primer nivel de resistencia en torno a 815 euros, que previamente ha sido un soporte importante en anteriores ocasiones que lo hemos visto, y aunque a nivel fundamental nos gusta, a nivel técnico pues sobre todo sería una gran señal de compra en el caso de que consiga romper a la alza, como decimos, estos 815 euros por acción, que es verdad que todavía le queda un camino importante por delante. Aún así, como decimos, positivos en ASML. En Schneider Electric, por lo que estamos viendo al final, también, igual que las caídas que hemos visto en general del sector ayer caídas importantes que nos ha roto la tendencia lateral en que se encontraba, y desde luego que la recuperación de ayer y la última vela de hoy pues son ligeramente positivas. Aún así está haciendo ese pequeño pullback a la zona de los 203 euros por acción que está cotizando ahora mismo, pero desde luego que la ruptura de los niveles de ayer, en caso de que lo volvamos a ver, pues nos llevaría a niveles de soporte cercanos a los 185 euros por acción. En el caso de tenerlo en cartera, mantendríamos, porque este pullback puede ser otra vez de nuevo la superación de niveles que estamos viendo en estos casos y que hemos comentado por encima de los 203, pero como rompamos de nuevo los 200 euros a la baja, hablemos de 195 euros por acción, 197 incluso, pues sería una venta clarísima y no merecería tanto la pena el poder estar dentro de la compañía. Dentro de las papeleras que nos comentaban también preguntas, pues la verdad es que en ENCE estamos viendo los niveles de soporte después de las últimas caídas, y que estos niveles de soporte que hemos visto en anteriores ocasiones también pues han significado buenos puntos de compra. Tendencia a la baja de mínimos y máximos crecientes, pero cada vez que se ha producido esta situación y hemos tocado los 3 euros, cuidado, porque hemos visto, como decimos, recuperación y rebotes al alza, que la última vez que lo hemos visto en este 2024 llegó a cotizar hasta los 3,5 euros, lo cual es, como decimos, pues casi una revalorización desde el 15-20%, que desde luego que sería muy positiva y es dentro de las opciones nuestra favorita. Venga, vamos con un par de consultas más. Por aquí nos pregunta Manuel ya analizamos a ASML Holding, por Nvidia y por Repsol. Nvidia y Repsol, ¿cuál podría ser un buen momento de técnico? Y hay otro oyente también que, ¿cómo ves Repsol para entrar a estos precios de hoy?
Vale, pues vamos con Nvidia un poco más que por técnico, por fundamentales también, porque por técnico es verdad que la pinta no es la más positiva, igual que hablábamos de ASML, porque hay caídas y las caídas al final, pues salvo que nos lleve a niveles de soporte, que en el caso de estas compañías, como han tenido una tendencia al alza tan importante, pues no se encuentran tan a menudo, ¿no? Pero aquí lo que vemos al final pues es una caída de, como decíamos, del 25% desde los máximos alcanzados en mes de julio de estas compañías, y que desde luego para nosotros, si ya éramos positivos en los $137 que cotizaba Nvidia hace unas semanas, pues imaginándonos a los $100 por acción. Seguimos siendo positivos, como decíamos antes, los crecimientos de las magníficas 7 siguen al alza, y en el caso de Nvidia esperamos crecimiento de los ingresos superando el 100% ahora en este trimestre, y nos iríamos ya al 200% a final de año y principio del 2025. Así que desde luego que seguimos confiando en el sector, y que los precios actuales pues desde luego que nos parecen súper atractivos de cara a los próximos meses. En el caso de Repsol, pues mala pinta, malos precios, ruptura a la baja de niveles que podríamos considerar como soporte en 12,5 euros por acción, y que estamos viendo ahora mismo cotizando en 12,35. Desde luego, si es para entrar, lo mantendríamos lejos. Si es para mantener, pues podríamos albergar ligeras esperanzas en que pueda recuperar la pérdida de los soportes anteriores, pero desde luego la situación actual no es la más positiva para Repsol, y nos mantendríamos lejos tras haber roto a la baja los 12,50 euros, que para nosotros es un nivel de soporte clave. Siguientes niveles donde nos podríamos encontrar, pues incluso debajo de los 12 euros, cercanos a los 11,75 euros por acción. Perfecto, pues lo dejamos aquí. Manuel Pinto, analista de mercados. Vamos a seguir muy atentos a cómo va evolucionando la sesión y cómo va avanzando la semana. Gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa en Radio Intereconomía. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros, como siempre, un placer. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Os cuento que en cuanto salga de trabajar me voy al súper del Corte Inglés, porque tengo la despensa vacía y me han dicho que tienen un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Un 70% es mucho descuento. El litro de aceite de